Viendo que lo que tengo no es mío, es del Señor. Y le doy cuentas a Él de todo lo que hago y lo hago bien, porque Él me dio la capacidad de administrar y poner a producir lo que Él tiene. Hoy vamos a comenzar una nueva serie y les doy la bienvenida a todos los que se unen a nosotros también en línea. Es un placer tenerles acá en la transmisión para comenzar una nueva serie que espero que nos sirva a todos, y esta serie se llama Financiero. ¿Ok? Las finanzas de los cielos, cómo aplicar los principios financieros de Dios de una manera práctica a nuestra vida. Y les voy a aconsejar que tomen notas a lo largo de estas enseñanzas. Van a ser varios domingos en los que vamos a estar trabajando en esto. Y es muy importante que hablemos de finanzas en la iglesia. Creo que la iglesia tiene que formar un pensamiento alrededor de la Biblia en todos los aspectos, y las finanzas es uno de ellos. Si bien es cierto, a veces hay mucha desconfianza cuando hablamos de finanzas en la iglesia, porque la gente tiene unas ideas preconcebidas sobre lo que hacemos con los dineros en la iglesia o lo que debería hablarse o no en la iglesia. Pero yo quiero decirles que en la iglesia se deben tocar absolutamente todos los temas. Y hoy vamos a empezar a hablar de finanzas porque existen actitudes equivocadas hacia ese tema. En general, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de los mismos creyentes. Desconocemos los principios bíblicos de las finanzas. Y algunos piensan que voy a hablar de finanzas y voy a hablar de diezmo. No, hoy no voy a hablar de diezmo, vamos a hablar de otras cosas hoy. Sin embargo, vamos en un momento de la serie a hablar de diezmos, claro que sí. Pero cuando les hablo de actitudes equivocadas, me estoy refiriendo a esa disposición mental que a veces tenemos, que ejerce una influencia muy poderosa en nuestra respuesta hacia algo. Y tenemos actitudes hacia las finanzas que pueden ayudarnos a navegar estos tiempos de una manera correcta, o cualquier tiempo en la vida. Pasamos por momentos buenos, por momentos malos, la economía a veces está bien, a veces está mal. En Latinoamérica y en Colombia estamos acostumbrados a vivir a veces en una zozobra desde el punto de vista financiero, pero Dios tiene para nosotros también consejo para estas épocas. Y necesitamos conocer los principios de Dios para entender lo que la Biblia dice y poder navegar de esa manera. A riesgo de generalizar, voy a decir que hay dos actitudes en puntos extremos de la iglesia que son divergentes acerca de la prosperidad y de la riqueza. Hay una visión que insiste que la riqueza material y la creación de riqueza son intrínsecamente malas, son corruptoras y por tanto deberían evitarse a toda costa. O sea, esta visión de las riquezas piensa que tener dinero es algo malo y crea desigualdad. Que si alguien produce riqueza, crea desigualdad en otro lugar. Por tanto, nosotros deberíamos no pensar en producir riqueza. Y hoy está muy de moda esa perspectiva de las riquezas. La otra visión sostiene que la riqueza material y la creación de riqueza son esencialmente buenas y son parte del diseño de la creación de Dios y de algo que nosotros llamamos el mandato cultural. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis encontramos que Dios le dijo al hombre que se multiplicara, fructificara, y por tanto esta visión de las riquezas piensa que es bueno producir abundancia. Sin embargo, si esa visión se lleva demasiado lejos, nos puede llevar a pensar que Dios bendice a sus seguidores de cierta forma como un contrato. Y déjenme le explico. Las personas que piensan que la riqueza es lo más importante y que la abundancia material es lo más importante, piensan que la creación de riqueza es una señal de tener fe. Es decir, que si yo tengo fe, tengo dinero. Si yo tengo fe, me va bien en todo. Si yo tengo fe, voy a producir muchísimo dinero. Eso es lo que de forma simplificada se conoce como la teología de la prosperidad. Voy a decirles que hay dos extremos entonces. Uno es, yo la voy a llamar así, la visión de la miseria, en donde pensamos que ser miserables es ser espirituales, y está la teología de la prosperidad, en donde creemos que porque tenemos dinero o tenemos prosperidad económica, nosotros contamos con el favor de Dios. Es decir, que el favor de Dios es el sello que viene si nosotros lo vemos como la creación de la riqueza. Entonces, más o menos esa teología de la prosperidad lo que dice es que tenemos un contrato entre Dios y nosotros. Si tenemos suficiente fe en Dios, Él nos dará seguridad y nos dará prosperidad. Hoy voy a enfocarme en esa parte. La próxima semana me voy a enfocar en la otra parte. Quiero empezar por allí. Entonces, esta doctrina de la prosperidad enfatiza el poder personal. Es esa doctrina que te dice, decláralo y recíbelo. Entonces escuchamos a la gente decir, yo lo declaro.
Declaro que ese Mercedes es para mí. Declaro que esto es para mí. Y eso es una tergiversación del mensaje cristiano en realidad. Porque se ignora, se minimiza o se niega abiertamente una verdad importante, y es que hay sufrimiento en la vida, que hay épocas en donde nosotros no tenemos lo que queremos y que hay sentido también en el sufrimiento, que hay propósito en el sufrimiento, y niega la realidad de que hay muy buenos creyentes que pasan por situaciones difíciles, incluso financieras. Entonces los creyentes empiezan a pensar que no tienen suficiente fe porque no les va bien económicamente, que hay algo que está mal en ellos porque están pasando por una situación complicada. Entonces quiero de frente quitar algo aquí, no soy teólogo de la prosperidad. No creo en esa teología. No creo que yo puedo declarar algo y simplemente recibirlo. No creo que yo puedo obligar a Dios en un contrato y decir esto es mío y yo lo declaro es para mí y no importa la voluntad de Dios. Creo que todo lo que yo pido debe depender de la voluntad de Dios y estar alineado con la voluntad de Dios para mi vida. ¿Está bien? Pero también quiero decirles algo, tenemos un problema y es que a veces cuando vemos un extremo queremos corregirlo con otro extremo. Y entonces nos olvidamos de algo y es que Dios sí quiere que prosperemos. Ya me doy cuenta que la de la próxima semana les va a ayudar mucho a ustedes. Dios sí quiere que prosperemos. Yo estoy convencido de que Dios desea que prosperemos. El problema es que no entendemos qué es la prosperidad. ¿Cómo prosperar de verdad? Y con eso quiero abrir esta serie, porque antes de hablar de principios financieros específicamente que hay en la Biblia, quiero hablarte de estas actitudes y esta mentalidad que debemos desarrollar como creyentes. Y si vas a anotar hoy, quiero que anotes esta primera idea de la siguiente forma. Yo prospero cuando mi enfoque principal no es la riqueza material. Yo prospero cuando mi enfoque principal no es la riqueza material. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Voy a tomar una historia en el libro del Génesis y van a darse cuenta que a lo largo de esta serie voy a utilizar muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Y por qué los voy a usar? Porque en el Antiguo Testamento hay muchos principios financieros. Si bien Jesús se refirió a las finanzas en el Nuevo Testamento y los discípulos de Jesús nos enseñan eso a lo largo del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene la base del pensamiento de Jesús y sus discípulos y tiene la base del pensamiento financiero de la Biblia. Entonces muchas personas ignoran el Antiguo Testamento porque piensan que ya no nos sirve a nosotros y por el contrario, ahí están todos los principios que necesitamos rescatar desde el punto de vista financiero. Entonces voy a tomar hoy una historia de un hombre que se llamaba Isaac. Déjame explicarte quién era Isaac mientras llegas al libro del Génesis en el capítulo 26. Dios había llamado al padre de Isaac de una tierra que era una tierra politeísta, era una tierra que no conocía al Dios de la Biblia, y lo llamó y le dijo, sal de esa tierra y ve al lugar que yo te mostraré porque quiero hacer de ti un pueblo grande, un pueblo muy importante, para bendecir a todas las naciones de la tierra, y tu descendencia traerá esa bendición a las naciones de la tierra. Su hijo se llamó Isaac. El hijo a través del cual ha llegado esa promesa a nosotros. Resulta que Isaac llega a una región en donde tiene que llegar porque hay una hambruna en su tierra. Así que él está en una situación económica complicada y tiene que moverse a una región. En esa región, la Biblia nos dice en el versículo 12 que Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó ¿qué? Al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100% porque el Señor lo había bendecido. Insistentemente estoy tratando de recuperar la esencia de lo que la Biblia quiere decir para que nosotros tengamos una visión renovada. Cuando la Biblia habla de bendición o dice que la persona ha sido bendecida, podemos nosotros tender a pensar en el uso lingüístico de esa palabra como algo, decir bien de alguien o desearle bien a alguien, ¿cierto? Entonces yo digo bendecir. Y cuando uno escucha qué significa bendecir, dice bien decir o desearle algo bueno a una persona. Y así lo usamos todos nosotros. Esa es la razón por la cual muchas veces entre los cristianos nos decimos Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué estamos haciendo? Deseándole algo bueno a las personas.
Pero en el idioma hebreo, la palabra bendición no significa solo eso, sino significa amparo, significa adopción, significa cuidado. Por tanto, cuando Dios nos ha bendecido es porque Él nos da una nueva identidad, nos ampara, nos cuida. Y lo que está diciendo allí es que el Señor había amparado, el Señor cuidaba ¿de quién? De Isaac. No importa la circunstancia difícil en la que se encontraba Isaac allí en esa tierra, él contaba con la bendición, es decir, con el amparo, con el cuidado de Dios su Padre. Quiero decirte hoy eso. Todos los creyentes que hemos recibido de Jesús la adopción como hijos de Dios, somos amparados por el Padre, somos cuidados por el Padre. Por esa razón no tenemos que ir por la vida con temor, con ansiedad acerca de las finanzas y de lo que nos puede pasar mañana, teniendo temor de las noticias que escuchamos acerca de lo que pasará mañana con la economía. Tenemos que ser precavidos y conocer los principios financieros para poder aplicarlos aún en medio de los problemas de la sociedad. Pero tenemos una gran bendición, es decir, tenemos un gran amparo. ¿Nos cuida quién? Dios. Entonces yo quisiera que hoy pienses eso. Y cierres por un momento tus ojos y pienses, ¿realmente Dios es tu Padre? Él te ampara, Él te cuida, no tienes nada que temer. No tienes que permitir que la ansiedad domine tu corazón y tu mente y tus pensamientos. No negamos, por supuesto, que haya situaciones difíciles. Isaac vivía una situación difícil, pero aún en esa región, cuando llegó a esa región y se movió hacia esa región, cosechó al 100 por 1. Hubo una gran cosecha que él llevó a cabo. Pero él entendió algo y es que la bendición no es sobre todo material. Y déjame mostrártelo. Sigue el hilo conmigo, Dios está con él. Lo importante aquí es que Dios está con él en la circunstancia que está viviendo. Y ahí en el versículo 13 dice, y así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Hoy quiero decirles que traigo una traducción diferente de este versículo. Porque cuando yo leo ahí, digo, bueno, entonces como estoy amparado por Dios, voy a tener mucha riqueza material. Y eso es lo que leeríamos en ese versículo, ¿cierto que sí? Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Ahora quiero mostrarles ese versículo en hebreo. ¿Sí entienden lo que dice ahí o no? Bueno, espero que lo entiendan. Yo sé que aquí hay por lo menos como 2 o 3 personas que entienden lo que dice aquí, pero quiero mostrarles algo, no quiero enredarlos demasiado. Las traducciones no es que sean malas, pero las traducciones expresan, digamos, el entendimiento de los traductores y no es tan mal, puede estar bien traducido, pero a mí me gusta ir mucho más a la esencia del lenguaje hebreo. Y allí lo que está diciendo, ahí señalo en amarillo un verbo. Ese es un verbo en hebreo y es el verbo crecer. Crecer. Voy a tomarme una libertad, con todo respeto, no soy traductor de la Biblia ni nada, pero esto lo he chequeado con un maestro de lingüística hebrea. Y uno podría llegar a traducir este texto, en lugar de decir así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico, uno podría colocar y creció el hombre, porque ahí dice el hombre, no Isaac. Viene hablando de Isaac, pero creció el hombre y ya van a entender por qué es importante ese término. Y creció el hombre, y después dice, y siguió y continuó creciendo hasta que creció mucho, más o menos. ¿Te das cuenta que es diferente? Dice, y creció el hombre, y siguió creciendo y caminando hasta que creció mucho. Entonces es diferente a pensar, hizo mucha plata, hizo mucho dinero. Y déjenme les explico por qué. Porque esta persona me explicaba que ish, que es el término hebreo para hombre, una de las formas de referirse a un hombre, hay varias palabras hebreas para referirse al hombre, pero ish es el varón completo, es el hombre completo, es el hombre maduro, es el hombre que deberíamos ser todos los hombres, maduros, intelectual, emocional, físicamente.
personas que saben para dónde van. Entonces dice allí la Biblia que Isaac se convirtió en ese hombre y que continuó creciendo. Y cuando habla de que andaba, hay otras partes en la Biblia que dice, y Dios andaba con Abraham. E Isaac andaba con Dios y estaba bendecido por Dios. Ese crecimiento que Isaac obtuvo, lo obtuvo porque andaba ¿con quién? Con Dios. Entonces lo que señala este análisis que yo les digo que me explicó este lingüista hebreo, es que este pasaje va más allá de la riqueza material y está diciendo que antes de la riqueza material, Isaac creció espiritualmente. Isaac creció como hombre. Isaac tuvo que tener un crecimiento que es mucho más que lo material. Porque yo no puedo manejar grandes cosas materiales a menos que crezca como persona, no con Dios. El crecimiento, llamémoslo así, la grandeza, no necesariamente están relacionadas con la riqueza material. Estamos hablando de un aspecto personal en el que Isaac creció. Caminaba con Dios y seguía caminando con Dios y por eso crecía mucho y mucho y mucho y mucho. Cuando creces espiritualmente, estás capacitado para crecer materialmente. Cuando creces espiritualmente, estás capacitada para recibir lo que Dios tiene para ti. Y Dios tiene cosas muy buenas para ti. No es que Él quiera que todos seamos las personas más ricas de la tierra, pero Él no nos dará algo que nosotros no podemos manejar, que no podemos sostener, que no podemos cultivar y que no puede traer gloria a su nombre. Mucha gente no entiende eso y empieza al revés. Se concentra en ganar riquezas materiales, en expandir sus emporios, pero no se dan cuenta que cuando lo hacen así se están perdiendo de capacitarse en la verdadera administración que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Has escuchado de las personas que se ganan la lotería? Hay una estadística. La mayoría de las personas que ganan una lotería se quedan sin dinero y en una peor situación en unos meses. Porque reciben todo ese dinero y no se han preparado para administrar, no saben cómo hacerlo, no invirtieron en su educación financiera, no conocen los principios de las finanzas del cielo o se rodean mal de otras personas que tienen una mentalidad que está centrada en las cosas materiales y aplican esos principios y probablemente les puede ir bien un tiempo, pero con el paso de los días, de los meses o aún de los años empiezan a tener problemas. Isaac está andando con Dios y esta andanza lo está capacitando. Entonces fíjate que prosperamos cuando andamos con Dios, prosperamos cuando crecemos nosotros en nuestro interior. Yo suelo contar una historia cuando empecé a trabajar y compré mi primer carro. Recuerdo que era un Chevrolet Swift de segunda. Ese fue el primer carro que compré. Y algunos me lo han escuchado, pero es cierto lo que les voy a contar. Yo llegué un día a la iglesia en mi carro, lo parqué ahí al frente porque parqueábamos ahí al frente de la iglesia y había una chica ahí que nunca me saludaba, nunca. Pero yo me parqué ahí en el carro, me bajé y entonces me dijo, hola, ¿cómo estás? Y alguien que estaba con ella me dijo, uy, ahora sí le está yendo bien. Y yo pregunté, ¿por qué? Sí, porque ya pudo comprar carro. Y yo le dije, no, a mí me está yendo bien desde el día que conocí a Jesús. A mí no me va bien porque tengo un buen carro, no me va bien porque tengo un apartamento, porque tengo una casa, a mí me va bien porque conocí a Jesús. Y cuando yo conozco a Jesús estoy feliz, estoy pleno, estoy caminando con Él. No necesito que me validen ninguna posesión material. Yo estaba creciendo espiritualmente, estaba creciendo como persona, estaba creciendo como hombre y como consecuencia de eso estaba haciendo otras cosas. Estaba comprándome un carro porque había podido ahorrar, porque había podido hacer otras cosas y administraba el dinero. No te enfoques en la riqueza, lo importante es que crezcas como persona, como ser humano. Piensa en la cantidad de influencers que hay allá afuera hoy en día y de verdad lo digo, porque se han convertido en referencia para los jóvenes. Entonces los jóvenes les preguntas, ¿qué quieres ser? Influencer. ¿Por qué? Porque ves a esta gente andando en unos autos increíbles, viajando por todo el mundo. Pero queridos, no se dejen deslumbrar por eso, porque esas personas han crecido mucho, pero muchos de ellos no han crecido como personas. ¿Y por qué lo digo? Por las tonterías que les veo hacer en sus vidas.
Y eso no dura para siempre. No se equivoquen. Y recuerda algo, las riquezas no son eternas, materiales no son eternas. Ninguno de nosotros nos llevaremos nada de lo que hay acá. Sino que por el contrario, debemos más bien pensar en que debemos tener un énfasis en nuestro crecimiento personal. Entonces, primera cosa, recuerda, como principio de hoy es, para prosperar de verdad, no debes enfocarte en la riqueza material primero. Ese no es el principal enfoque. El segundo principio que quiero dejarte hoy es, prospero de verdad cuando soy un administrador confiable. Cuando me convierto en un administrador confiable. En el versículo 14 dice que esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ¿qué? Ovejas, vacas y siervos. Mira qué lindo. Como consecuencia de que creció como persona, ahora sí en el versículo 14 el hombre tiene abundancia material. Ahí sí encontramos la abundancia material, pero hay un orden. Primero es la abundancia espiritual, emocional, intelectual como persona, y el que viene después, Dios te entrega algo. Y escúchame bien lo que estoy diciendo, Dios te entrega algo. Porque de nuevo allí dice, pues llegó a tener muchas vacas, ovejas y siervos. Pero déjame contarte que aunque allí dice que llegó a tener, en el hebreo no existe el verbo tener. No existe. En el hebreo se dice, esto existe para mí, o esto hay para mí, pero no dice, yo tengo esto. Y eso puede parecer como una tontería, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad yo no tengo mi casa. Esa casa está ahí porque Dios me la dio y yo la administro. Solemos hablar todo el tiempo de mi casa, mi carro, mi dinero, mis cosas. Esta gente entendía muy bien. Yo podría traducir allí que los filisteos tenían mucha envidia porque Dios le concedió. Porque hubo para Isaac vacas y ovejas y todas estas cosas. Es decir, que cuando este hombre creció como persona, fielmente andando con Dios, entonces hubo para él lo que Dios tiene. ¿Quieres lo que Dios tiene para ti? Entonces prepárate como persona y conviértete en una buena administradora o en un buen administrador. En serio, en hebreo yo no digo yo tengo conocimiento, dice yo soy conocedor. No tengo sabiduría, soy sabio. Porque el hebreo enfatiza más el ser que el tener. Y nosotros en nuestra sociedad enfatizamos el tener. Pero la Biblia nos enseña primero a ser. Yo no valgo por lo que tengo. Yo no valgo por lo que hago. Yo valgo por quien soy. Por tanto, mis riquezas materiales no me validan. Yo las administro, porque son las cosas que Dios ha querido que yo administre. Todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Y Dios quiere darnos mucho. Dios quiere que administremos muchas cosas. Yo sí lo creo. Sino porque, si haces un paréntesis ahí, en la historia de Isaac, y te saltas a Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, ¿por qué encontramos pasajes como estos en la Biblia? Que te voy a mostrar. Mientras llegas allá, Deuteronomio 8, 17, te cuento. El pueblo de Israel había salido de Egipto, tenía mentalidad de esclavos, pero Dios quería hacer de ellos un gran pueblo. Y les dice, mire, cuando ustedes entren a la tierra que yo, el Señor, les daré, ¿sí? Y creen cosas espectaculares y tengan muchas cosechas y construyan ciudades impresionantes. O sea, les está diciendo que ellos van a ser muy prósperos, que les va a dar muchas cosas para administrar. Entonces dice esto, no se te ocurra pensar, versículo 17, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque ¿qué? Es Él quien te da el poder para producir ¿qué? Esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Sabes quiénes eran sus antepasados? Isaac, Abraham.
Así que lo mismo que Dios hizo al amparar a Isaac y al darle a Isaac cosas para administrar en abundancia, así mismo le dijo a sus descendientes que lo iba a hacer con ellos. Y les dice, no se les olvide que es el Señor su Dios el que les da esa capacidad. Entonces, desde ahora en adelante, por favor, no tengan esa mentalidad poquita, porque Dios dice que Él quiere que ustedes administren cosas espectaculares para el reino de Dios. Y eso no es teología de la prosperidad, eso es Biblia. Entonces, si yo me preparo como administrador, si yo crezco con el Señor, si yo crezco en los aspectos financieros, si yo crezco en todos los sentidos, yo recibo y administro, y el que administra bien produce más, y produce más, y produce más. Eso es lo normal. Esa es la naturaleza. Una semilla produce mucho fruto. Dios creó todo de esa forma. No le puedes decir a la semilla, semilla, solo produzca una semilla porque es que está mal dar tanto fruto. Una semilla produce mucho fruto. Nosotros fuimos creados para producir muchas cosas. Por supuesto, bien centrados en Dios. Entonces, primero, para prosperar de verdad, ¿qué tengo que entender? Que prospero cuando mi enfoque principal no es la riqueza material. Segundo, que prospero cuando me convierto en un administrador confiable. Entiendo que lo que tengo no es mío, es del Señor. Y le doy cuentas a Él de todo lo que hago y lo hago bien, porque Él me dio la capacidad de administrar y poner a producir lo que Él tiene. Y tercero, que hay acá como idea, está en Génesis 26:15. Volvamos a la historia allí. Anótalo así: prospero cuando tengo la mentalidad y las relaciones correctas. La mentalidad y las relaciones correctas. Fíjate que dice que los filisteos le llegaron a tener envidia, ¿sí? Tremendo. Y dice que ahora bien los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac, es decir, Abraham, habían cavado. Así que Abimelech dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Dicen por ahí que la envidia es mejor despertarla que sentirla, ni una ni otra. La verdad, la envidia es como un cáncer. ¿Qué hicieron estos filisteos? Miren lo que hay allí, dice que habían cegado todos los pozos. El papá de Isaac, años atrás, había construido unos pozos para sacar agua. Recuerden que están en zonas desérticas. Y con esa agua le dan de beber a sus ganados y utilizan agua para ellos, o utilizaban agua para ellos. Y estos tipos dice que cegaron los pozos. Lo que hacían era que los llenaban de arena, de piedra, de animales muertos. Es decir, que ni siquiera ellos podían usar esa agua. Y esa es la peor de todas las envidias. Porque uno pensaría que envidia, la mayoría de las personas entienden la envidia como desear lo que otro tiene. Pero sabes, envidia no es solo querer tener lo que otro tiene, es el deseo de que el otro no tenga nada. No importa si yo tampoco lo tengo. Por eso es que digo que la envidia es como un cáncer. Y la gente envidiosa es así, te mira y no solo quiere lo tuyo, quisiera que tú no prosperes. Quisiera que tú perdieras todo eso que tienes. Ni disfrutan ellos, ni quieren que otros disfruten. Es una mentalidad de resentimiento, porque ven que otros prosperan, entonces ellos se sienten resentidos y quieren quitarle a los que prosperan, en lugar de decir, oiga, pero venga, enséñeme cómo prosperamos, o quiero ver yo cómo puedo crecer. Los filisteos tapaban esos pozos y no prosperaban. Aquí ustedes ven a Abimelech, el personaje que hay en esa historia, dice, eres más poderoso que nosotros. Ellos tenían los mismos recursos, tenían la misma tierra, pero ellos no prosperan, porque un envidioso jamás prospera. Ni siquiera si le quita al otro, no prospera. La envidia es terrible, por eso no tenemos que tener una mentalidad incorrecta, una mentalidad de resentimiento, una mentalidad envidiosa. Eso no nos corresponde a nosotros. Si alguien prospera, no tenemos por qué sentirnos mal porque prospere. ¡Qué bendición que prospere! Qué lindo que prospere y qué bueno que nosotros podamos aprender de los principios que esa persona está llevando a cabo.
Y de la envidia hay que alejarse, queridos. Eso fue lo que hizo Isaac. No se aferró a ese sitio. En ese ambiente negativo, él sabía que no tenía relaciones para prosperar. Él tenía una mentalidad diferente y necesitaba un lugar en donde no tuviera esos inconvenientes, así que él se va específicamente. Pero ¿saben algo que me llamó mucho la atención con respecto a esto de la mentalidad? Que los pozos en la antigüedad eran lugares en donde la gente se reunía, los viajeros, las personas que venían de la ciudad a sacar el agua. Y en esos lugares se contaban historias, en esos lugares se hablaba sobre los dioses. Eran lugares de compartir sobre sus dioses. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con la mujer samaritana, para los que conocen la Biblia, en el capítulo 3 de Juan? Eso solía suceder, la gente se reunía alrededor de pozos y contaba las historias de sus dioses. Por tanto, estos filisteos allí estaban celosos porque el Dios de Isaac estaba siendo proclamado en esos pozos. Y ellos no querían que un Dios extranjero viniera a ese lugar. ¿Saben? La guerra espiritual es ideológica en muchos aspectos. La guerra espiritual es de ideas. Y por eso tenemos que conocer nuestra fe y prepararnos para hablar de eso. Porque lo que vas a encontrar en el mundo es que te puedes aliar con personas que tienen ideologías incorrectas y contrarias a lo que tú piensas, y te puedes aliar con ellas y vas a tener un problema al final. Pero si vas a prosperar como Dios quiere que prosperes, necesitas encontrar las relaciones correctas, que conozcan a Dios y que puedan implementar los principios financieros de Dios para que tú puedas prosperar correctamente. Entonces, recuerda bien eso. Si vas a prosperar de verdad, necesitas tener una buena mentalidad, una mentalidad correcta, una mentalidad bíblica y las relaciones correctas para poder crecer. Y voy a darte un punto 4 acá para que anotes. Prospero cuando me esfuerzo. Sí, prospero cuando me esfuerzo. Si sigues viendo la historia, dice que Isaac se fue de allí, como lo acabo de mencionar, y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Y abrió nuevamente, ¿qué? Los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Y entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. ¿Qué tiene que ver esto con esforzarse? ¿Cuál era el nombre de los pozos? ¿Sabes cuál era el nombre de los pozos? Uno se llamaba Esek, riña. El otro se llamaba Sitna, oposición. ¿Sabes qué refleja eso? Él estaba hablando ahí al poner esos nombres que había sido difícil, que había tenido que pelear, que había tenido oposición, que había tenido que esforzarse. Él se quería recordar que lo que hoy tenía requirió esfuerzo. Pero después le coloca otro nombre a otro pozo y es Rehobot, que significa anchura, lugares amplios, que representa el ensanchamiento que Dios trae. ¿Sabes? Después de la riña, después de la oposición, siempre viene el ensanchamiento del Señor. Y es que algunos creyentes creen que porque son creyentes les tiene que tocar fácil en la vida todo. Entonces, no, yo voy a orar y eso llegan los negocios del cielo. Yo voy a orar, necesito un trabajo, pero no paso una sola hoja de vida. Yo empiezo un emprendimiento y a los 6 meses me voy a otra cosa porque esto estuvo muy difícil. Una mentalidad poco esforzada. Tenemos que esforzarnos. El hecho de que seas hijo de Dios, que apliques estos principios que estoy dando, no significa que siempre todo saldrá bien y será fácil. A veces tendrás oposición, a veces será difícil. Pero ¿qué tal que estos ejemplos que encontramos en la Biblia de gente hubiera dicho, ay no, yo me devuelvo, yo no sigo? No tendríamos la fe que hoy tenemos. Necesitamos aprender, buscar, tocar puertas, entender el tiempo que estamos viviendo. Yo recuerdo cuando terminé mi universidad y solía trabajar durante mi universidad, buscaba trabajos que no me demandaran un horario fijo porque era imposible para mí por la carrera que estudié, que fue ingeniería electrónica. Pero cuando terminé ya mi carrera, ya quería ubicarme en algo de mi carrera. Y mis compañeros, la mayoría de ellos, ya empezaron a conseguir un trabajo.
y yo no conseguía trabajo. Y no sabía qué pasaba. Y yo era el único creyente. Y yo decía, wow. Y seguro, no me quejé, honestamente se los digo, no me quejé. Pero seguro a veces los pasa por la mente eso, pero ¿por qué si soy creyente, por qué me toca más duro? O sea, ¿por qué no soy el primero que contratan? Y de una vez con puesto de gerente. Entonces tenía dos opciones, o me quedaba sentado esperando y llorando y gritando y quejándome con el Señor, o tenía la opción de pensar, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Porque has escuchado el dicho de si la vida te da limones, ¿qué? Da limonada. Y me parece muy sabio. ¿Qué sé hacer? Bueno, yo sé dictar clases de Excel, Word, sé hacer mantenimiento de computadores. Entonces me fui de donde una tía que tenía una empresa y le dije, tía, contráteme para ¿no necesita clases de Excel? Claro, mijo, sí necesito. Me contrataron para clases de Excel. Empecé a tocar puertas de gente conocida de mi familia. ¿No necesitas un mantenimiento de un computador? Sí, yo iba y les limpiaba el computador y eso lo hacía con todo el cariño y de la mejor forma que yo podía hacerlo. Era lo que sabía hacer. Era lo que sabía hacer. Y recuerdo que salí un día que me pagaron esa clase de Excel 95,000 pesos. De ese tiempo eso era mucha plata. Pues era plática. Para mí era plata. Y entonces yo dije, Dios, ya, qué bueno. Y ese día me fui para la iglesia. Y resulta que en la iglesia estaban hablando de expandir el lugar donde se reunían y había un termómetro. Y entonces estaban en una campaña para todos colaborar con eso. Y yo estaba allí con los 95,000 pesos en mi bolsillo. Créanme o no, yo siento en mi corazón que el Señor me dice, da los 95,000 pesos. Yo no, Señor, el diezmo. Sí, por favor. Y ese día agarré, puse mis 95,000 pesos en un sobre y los di con todo el corazón. No es que no, ya no, sí, Señor. Llegué a mi casa y había un mensaje titilando en la contestadora, puse plip, y era la tía de Felipe Barragán. ¿Cómo es la vida, no? Que trabajaba con una compañía multinacional y me dice, Gabo, hay una oportunidad de empleo en esta compañía, te puedes presentar. Y ahí empezó mi carrera profesional como ingeniero electrónico. Hay esfuerzo, hay obstáculos, pues hay que trabajar y hay que moverse y no hay que desanimarse porque el Señor está con nosotros y sigo creciendo. Recuerda esa palabra, y creció y siguió creciendo porque andaba con el Señor hasta que creció mucho. Y eso me lleva al último punto de esta mañana como principio y es, prospero cuando soy generoso. Prospero cuando soy generoso. Génesis 26 continúa diciendo esto. Isaac preguntó, porque ¿qué pasa? Voy a saltar al versículo 27. Isaac se fue y después aparecen otra vez estos bárbaros a decirle, no, pero venga, hemos visto que usted ha crecido, venga, alíese con nosotros. Y él les pregunta, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Y les dice, y le dicen, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso queremos proponerte que hagamos entre nosotros un trato bajo juramento, tan vivos, ¿no? Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. ¿Qué? Sí, esto sí es. Ahora el bendecido del Señor eres tú. ¿Y qué hizo Isaac? Les dijo, no, váyanse aquí. Miren que no es el corazón de Isaac. Isaac les preparó, ¿qué? Un banquete. Y comieron y bebieron. Y a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. ¿Qué tal el corazón de Isaac? ¿No les puso veneno o un laxante?
en la comida, los atendió bien. Isaac tenía un corazón generoso, bondadoso. ¿Sabes? La gente a veces nos ve prosperar y no entiende por qué prosperamos. Y nos tiene envidia. Y piensan que es que estamos tomando sus recursos. No, no estamos tomando sus recursos, es simplemente estamos prosperando porque Dios está con nosotros. Pero cuando seamos prósperos, debemos tener un corazón generoso para los demás. Porque si Dios nos bendice, no nos bendice solo para nosotros, nos bendice para bendecir a esta tierra. Y eso es lo que entendieron Abraham, Isaac y sus descendientes. Sabes, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes no entendían por qué los judíos prosperaban tanto y entonces lo que vieron fue a unas personas que tenían mucho dinero y los acusaron de quitarle su dinero. No, ellos no le habían quitado a nadie, ellos habían prosperado. Nunca entendieron por qué los judíos prosperaban y nunca han entendido por qué han prosperado, porque Dios caminaba con ellos. Y los acabaron. Casi los acaban. Quiero que entiendas que los descendientes de Isaac son esos judíos que han traído mucho bienestar a nuestro mundo. Porque muchos de los inventos que nosotros usamos hoy vienen de los judíos. Muchos de los progresos médicos que hoy vemos vienen de los judíos. Si analizas la historia de los premios Nobel de Ciencia, la mayoría son judíos. Porque ellos entendieron que eran bendecidos para bendecir. Y la Biblia dice en Proverbios 11:24, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. El que es generoso prospera, porque recuerda que la prosperidad va más allá de dar dinero. Prosperas en todos los sentidos, prosperas como persona, prosperas como ser humano cuando eres generoso y ayudas a otros. Por tanto, si vamos a tener las finanzas del cielo, que es de eso que se trata esta serie, si vamos a vivir los principios financieros bíblicos en nuestra vida, debemos empezar por acá. Y esta historia de Isaac nos recuerda entonces que para prosperar de verdad, debo entender que prospero cuando mi enfoque principal no es la riqueza material, sino mi crecimiento como persona, espiritualmente. Esta historia nos recuerda que prospero cuando soy un administrador confiable para que Dios me entregue más y más cosas. Nos recuerda que prospero cuando tengo la mentalidad y las relaciones correctas, porque eso crea un ambiente en donde yo puedo crecer aún más con otros. Nos recuerda que para prosperar de verdad tengo que esforzarme. Nadie nos va a regalar nada. Y si Dios nos dio los dones, los talentos y la energía para trabajar, debemos ponerla a producir. Pero que después de que nosotros trabajemos duro, el Señor traerá su ensanchamiento. Y nos recuerda que prosperamos para ser generosos, porque somos generosos. Si tuviéramos esa mentalidad como sociedad, yo les aseguro que nuestra Colombia sería otra cosa. Colombia es un país hermoso, pero hermoso. Uno viaja por el mundo y yo les voy a decir, no es mejor, no peor que otro. Cada país tiene sus cosas, pero Colombia tiene todo lo que se necesita para ser realmente una potencia. En serio, todo. Y su gente es increíble. Yo se los digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en compañías multinacionales con personas de todas las nacionalidades, procedencias, culturas. Y el colombiano es impresionante para trabajar. Pero ¿saben qué pasa? Tenemos una mentalidad tan corta, tan individualista, tan mezquina. Alguien dijo en este país que si se comercializara la envidia seríamos millonarios. Y tú te ríes y es así. Si la iglesia entiende esto, la iglesia puede transformar el mundo.
podemos hacerlo diferente. Vuelvo a repetir como un disco rayado lo que siempre digo: si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Porque Dios camina con nosotros. Crezcamos y sigamos caminando y creciendo hasta crecer mucho, porque Dios está con nosotros. Y quiero orar hoy por cada uno de ustedes y por mí y por todos los que están conectados hoy. Y quiero pedirte, Señor, que esta palabra que hoy he traído a la congregación caiga en buen terreno, Señor. Que esta serie que empezamos hoy realmente encuentre buenos terrenos, que nuestros corazones sean terrenos fértiles, en donde tus principios empiecen a producir mucho fruto, como en la historia que acabamos de leer, al 100 por 1. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Hoy reconocemos que tú eres la mayor posesión que podemos tener, nuestra relación contigo, no las riquezas materiales. Eres tú, Señor. Y el caminar contigo nos enriquece, el caminar contigo nos hace mejores personas, el caminar contigo nos enseña cómo vivir esta vida. Y tú has puesto a cada una de las personas que está en este lugar o en la transmisión en una posición específica, en un trabajo, en un emprendimiento, en una familia. Que en esa situación de vida, cada persona, cada uno de nosotros, sea como Isaac. Hombres y mujeres, adultos y jóvenes, que podamos ser como Isaac, que podamos crecer hasta que crezcamos mucho al caminar contigo. Dale paz a aquellos que hoy pasan por luchas, que hoy pasan por situaciones complejas, que hoy tal vez están en ese pozo de la riña, del obstáculo. Que ellos puedan encontrar en ti fortaleza, que puedan encontrar en ti alegría, que puedan encontrar paz, y que no se desanimen y que no tiren la toalla, porque les espera el pozo del ensanchamiento. Y oro por aquellos que hoy son prosperados, para que sus corazones estén enfocados en ti, no en las riquezas, para que sigan produciendo abundancia material, pero nunca olviden que eres tú el que les concede la oportunidad de hacerlo y el que les ha dado los talentos para hacerlo, y que su prosperidad prospere a otros, que sean conocidos por la generosidad de sus vidas. Hoy pedimos por nuestra Colombia, hoy pedimos para que Colombia pueda conocer a ese Dios que trae abundancia de paz, de alegría, de gozo y también abundancia material, porque a Colombia le diste abundancia, riquezas naturales, recursos en personas increíbles. Oramos, Señor, para que podamos ser una tierra diferente, nueva, al conocerte a ti, y que tu iglesia pueda apropiarse de esto y pueda hacer la diferencia. Padre, te pido todo esto en el nombre precioso de Jesús, descendiente de Isaac, quien vino a este mundo para que nosotros obtuviéramos las promesas que hiciste a su padre Abraham. Amén y amén. Gracias, iglesia. Dios les bendiga. Lo que más me gusta del servicio es que sentir la alegría de los niños desde que llegan y ver cómo se emocionan desde cosas tan pequeñas como ver un balón, eso los llena a uno. Me ha parecido interesante convivir con los chicos, aprender de otros servidores. He aprendido mucho de otros servidores. Acá tenemos 3 diferentes servicios. Hay personas de logística, personas que pues nos ayudan a ser profes, o también personas que quieren llevar el mensaje de Dios. Hemos visto que más que
dar algo a los niños, también nosotros recibimos amor, recibimos cariño y nos llena venir a servir a ellos. Hay muchísimos niños que necesitan de muchísimas cosas, de aprender más cosas, de saber más sobre ellos, y es súper importante el servicio de muchas manos para poder atender a todos los niños que necesitan pues saber de ellos. Acá pueden servir de todas las edades y también hombres y mujeres son súper bienvenidos. Lograr sacar a estos jóvenes, a estos niños, de tal vez de otras situaciones que son complejas, que se viven en el sector, entonces realmente nos alegra mucho a través de estos años, pues más que servir, hemos recibido también mucha alegría de estos muchachos. Se necesitan manos para que muchos más chicos puedan venir, puedan conocer a Jesús, puedan pasar un tiempo en un lugar seguro y agradable donde ellos puedan estar seguros.